Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Comenzamos oficialmente con el video de la introducción a los helenistas o el helenismo. El helenismo es un periodo que comprende desde la muerte del gran conquistador antiguo Alejandro Magno en el año 323 después de Cristo hasta el suicidio de la faraona Cleopatra en el año 31 después de Cristo. El helenismo es una época histórica caracterizada por una gran expansión de la cultura griega gracias a las conquistas del conquistador macedonio Alejandro Magno, quien por cierto fue discípulo de Aristóteles. Alejandro ensanchó un gran imperio hasta más allá de los confines del mundo conocido por los antiguos griegos, al ubicarse hasta la India. A su súbita y repentina muerte, a los 33 años, Alejandro dejó un vasto imperio que después fue dividido por sus generales. Estos generales constituyeron distintas monarquías, que representó el fin de la ciudad-estado griega, la polis, como la conocemos. Así pues, este periodo representa el final de la antigua Grecia clásica y se constituye como una nueva era. Si ustedes quieren ver la transición entre las distintas vidas de los filósofos de la antigüedad al helenismo, no olviden visitar mi video sobre la línea del tiempo, donde hacemos un esquema al respecto. El periodo helenístico es llamado así ya que constituye una mezcla entre la cultura helénica, la de la Grecia clásica, y ciertas influencias extranjeras, sobre todo la expansión macedonia de Alejandro Magno y la unión del matrimonio entre sus generales y de la ciudadanía con los pueblos entonces considerados bárbaros, es decir, con egipcios, con persas, con bactrianos e incluso con hindús. Así pues, los viejos ideales de la polis, de la ciudadanía griega, donde cada individuo defendía su propia nación, vinieron a ser cuestionados o se derrumbaron por completo, ya que en esta época el tema de la nacionalidad ya no tenía la importancia que tenía para los clásicos. Aquí nace pues la idea del cosmopolitismo, es decir, la noción de que una persona puede ser un ciudadano del mundo. Esta época derrumbó antiguos prejuicios de los filósofos griegos clásicos. Se pone en cuestionamiento la xenofobia, el racismo e incluso la esclavitud, ya que el mundo griego se abrió a otras culturas y otras influencias, y se dieron cuenta que las personas de otros pueblos poseían la misma inteligencia y dignidad que los propios griegos. Al romperse esta idea fuerte de nacionalidad y de pertenencia a algún lugar, la moralidad va a ser separada de la política. La moralidad ya no va a estar encaminada a la realización social de la polis, como pretendían Platón y Aristóteles, sino que ahora la moral va a buscar la realización individual, es decir, que cada uno de los individuos busque ser feliz de la mejor manera que le parezca, sin importar las convenciones nacionales y sociales. Esto va a abrir una nueva forma de hacer filosofía y nuevos tipos de pensamiento que, si bien no van a dejar atrás el legado y la herencia de lo que hicieron los filósofos griegos clásicos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, sí cuestionarán muchas de sus ideas y en otros casos incluso las van a desarrollar. La gran diferencia que va a tener el periodo helenístico con la filosofía clásica es cómo se va a relacionar la teoría y la práctica. Si para los filósofos clásicos lo más importante era alcanzar la sabiduría teórica y la práctica iba a conducir hacia ello, los filósofos helenistas van a invertir este esquema, es decir, van a buscar primero lo práctico y van a usar la teoría para llegar a esto. Si recuerdan, en capítulos anteriores, cuando hablábamos tanto de Sócrates, Platón y Aristóteles, la realización del ser humano estaba unida de la contemplación intelectual. Aquí con los filósofos helenistas, como hemos dicho, este esquema se va a invertir y la contemplación intelectual va a servir para que cada hombre sea feliz. Es decir, si para los clásicos el ideal era ser un sabio que conocía la filosofía, las artes, la ciencia, los filósofos helenistas no van a rechazar esto, sino que van a proponer que este conocimiento teórico debe ser encaminado a buscar una felicidad práctica, terrenal, aquí y en el ahora.
Así pues, la definición de sabio va a cambiar con los filósofos helenistas. El sabio será no el que conoce las ideas eternas, como pensaban Sócrates o Platón, sino aquel que sepa vivir, aquel que sepa usar su inteligencia para vivir de la mejor forma y disfrutar lo mejor que se pueda de esta vida. Se trata de un reposicionamiento del individuo en la antigüedad, que ya no va a servir ni a la sabiduría general ni al Estado, sino que al contrario, se va a servir de todos los recursos a su disposición para ser feliz de forma concreta y práctica. En este periodo helenístico, las escuelas aristotélica y platónica, es decir, el liceo aristotélico y la academia platónica, van a seguir en funcionamiento. Estas escuelas tendrá siempre algún sucesor que va a mantener viva la tradición del pensamiento de su propia escuela. Y va a ser un periodo importante para estas dos corrientes, ya que en este periodo se hará un trabajo de comentar, sistematizar y recopilar los textos y las obras más importantes de los filósofos clásicos. Gracias a lo que hizo la academia y el liceo en esta etapa, nosotros conservamos buena parte de los textos de los filósofos Platón y Aristóteles. Sin embargo, el platonismo y el aristotelismo no van a innovar demasiado en sus nociones principales, pues en estas escuelas se dedicarán al estudio y a comentar estas obras de los filósofos, pero se añadirá más bien poco a su pensamiento. Este trabajo de sistematización de los filósofos clásicos va a ser realizado en dos lugares principalmente, en las escuelas del liceo y la academia en Atenas y después en la célebre Biblioteca de Alejandría, que se encuentra en el actual Egipto, y donde se va a recoger todo el conocimiento antiguo, tanto de filosofía como de ciencias, política, etc. Así pues, podemos observar un ánimo sistematizador y conservador de la filosofía y del pensamiento clásico en este periodo helenístico. Sin embargo, este periodo no se va a detener en estos comentarios de los filósofos antiguos, sino que también van a surgir nuevas escuelas de pensamiento que tendrán propuestas más acordes a estos tiempos. Estas escuelas son llamadas escuelas helenísticas, o también pueden encontrarla en los textos, o algunos profesores se referirán a estas escuelas como escuelas de decadencia, haciendo alusión a que en un sentido ontológico, sistemático, metafísico, pues ya no van a tener el brillo y la delicadeza que tenían los filósofos clásicos, ya que, como hemos dicho, se van a dedicar a la práctica y a la vida. A mí me parece que este nombre de escuelas de decadencia es un poco injusto, ya que implica que estos filósofos y estos pensamientos no son tan buenos, o que la filosofía entró en una etapa más bien oscura, decadente, y no necesariamente tiene que ser así, sino que en esta etapa de la filosofía se le da más importancia a otros aspectos del saber y del conocimiento y a un reposicionamiento del sujeto que antes no se había dado. Entonces, si bien ya no tendremos los grandes sistemas como el de Platón y Aristóteles en esta época, eso no quiere decir que estas escuelas sean peores o un pensamiento inferior al de aquellos. Así que por esta razón el nombre de escuelas de decadencia a mí me parece un poco injusto y no lo voy a usar demasiado en estos videos, pero sí me parece importante que ustedes lo conozcan por si se lo encuentran en los textos o si algún profesor se los menciona. Así pues, las escuelas de decadencia son las siguientes. Comenzamos con los cínicos, y es que el cinismo es un desarrollo de la filosofía socrática. Los cínicos van a rechazar las convenciones sociales y van a buscar entrar en armonía con la naturaleza. El más famoso de ellos será Diógenes, quien es célebre por haber sido un filósofo completamente irreverente. Otra de las escuelas helenísticas es la escuela hedonista o cirenaica. Esta escuela, fundada por Aristipo, propone que se debe de buscar la felicidad en el placer, o que el placer es lo más importante. Una tercera escuela será el epicureísmo, que podemos entender como una propuesta más compleja del pensamiento hedonista. Para los epicúreos, la felicidad consiste en la moderación, es decir, en buscar el placer y evitar los dolores. y su exponente más célebre será Epicuro, por quien esta escuela lleva su nombre. En cuarto lugar tendremos al estoicismo. Esta escuela piensa que la felicidad debe consistir en
controlar a las pasiones utilizando la razón. Si bien esta escuela va a comenzar en la Grecia, se va a desplazar a Roma, donde tendrá una gran acogida y será muy popular. Algunos de los estoicos más célebres son Zenón de Sitio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Hay en algunos manuales la inclusión de una escuela llamada ecléctica, llamada así porque combina muchas doctrinas de distintas escuelas. Cabría la pregunta de si podríamos decir que existe incluso una escuela ecléctica, ya que cada uno de los pensadores es muy particular, muy sui generis, y no tenían una doctrina combinada. Algunos pensadores, como es el caso de Cicerón, son incluidos como pensadores eclécticos y a veces como parte de los estoicos. A mí me parece que es una simplificación hablar de una escuela ecléctica y muchos de ellos se adherían de una forma más cercana a un pensamiento u otro. En el caso de Cicerón, pues él era bastante estoico. Así que cuando hablemos de Cicerón, por ejemplo, pues lo vamos a incluir dentro de la escuela del estoicismo. La quinta escuela helenística que vamos a mencionar es el pirronismo o escepticismo. Pirronismo llamado así por su fundador Pirrón, y es una escuela cuya propuesta es poner absolutamente todo en duda. En su versión más moderada, el escepticismo propone que se debe de suspender el juicio ante una evidencia inadecuada. Y en su versión más extrema, propone que se debe negar la posibilidad de todo conocimiento, es decir, niega que podamos conocer en lo absoluto. Cinismo, hedonismo, epicureísmo, estoicismo y escepticismo son las 5 escuelas que veremos en los próximos videos. Sin embargo, al final de esta temporada también hablaremos del neoplatonismo, que si bien es muy posterior, es decir, pertenece al siglo III después de Cristo, constituye un momento importante, ya que representa el final del helenismo. El neoplatonismo, con pensadores como Plotino o Proclo, van a rehabilitar esa antigua metafísica de Platón y Aristóteles, unificando muchas de sus ideas, incluyendo nociones de Pitágoras e incluso de los estoicos, para formular una nueva propuesta. Es relevante hablar de ellos, ya que es el quiebre o el final del helenismo, y es difícil decir que el neoplatonismo pertenece a esta etapa. Sin embargo, representa su fin y la transición entre la era antigua y la era medieval. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres ayudarme. El vínculo está en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.